Sí es posible que desde el episodio del ensayo de baile de Swim, donde Taehyung pidió repetirla una vez más, y Jungkook fue tan rápido en preguntar por qué quería hacerlo otra vez, me resultó demasiado especial haberlo visto mirar en dirección a Taehyung todo el tiempo que a este le tomó decir que simplemente quería probar la coreografía otra vez, siendo que para el momento en el que Jungkook lo comprendió, y ambos terminaron cruzándose en sus caminos, mientras Taehyung decía que solo quería parecer diligente si pedía una práctica más. Desde el momento en que la cámara dejó de enfocarlos cuando Jungkook mantenía un brazo alrededor de él y sus cuerpos no tenían la más mínima oportunidad de espacio, justo cuando se regresó a ellos, Jungkook aparentemente se alejó después de haber pasado un rato pegado a Taehyung, siendo que la comprobación de las cosas extrañas que han pasado alrededor de ellos no lo iba a poder borrar nadie, porque aunque la cámara había dejado de grabarlos justo frente al espejo, quedó claro que su cercanía se podía evidenciar de todas las formas posibles, y una de ellas en la manera en la que Jungkook se pegó completamente y descansó cuán pegajoso se había convertido. Lejos de la incomodidad que cualquiera podría dictaminar, su propia acción demostraba que estaba lejos de querer espacio entre los dos, y por el contrario, terminaron de esta manera, seguro de que antes de que la cámara volviera a ellos, habían recargado más fuerzas de las que podrías imaginar, ya que el hecho de que su llegada al aeropuerto de Incheon, donde el reportero habló sobre su asistencia al concierto de BTS en Japón y su información respecto a la llegada de Taehyung, Jungkook pareció haber estado al tanto de eso, puesto que no se sorprendió cuando el reportero le dijo que había visto a Taehyung cuando llegó ayer, y Jungkook ya le estaba diciendo que Taehyung sí había regresado antes que él, con una voz que demostraba un conocimiento total al respecto, siendo que cuando Jungkook optó por hacer el tren de Hooligan en moto, porque alguien también había estado viendo este tipo de desafíos, Taehyung fue más rápido en darle me gusta al video que Jungkook hizo con toda la intención de llamar cierta atención, y para cuando Taehyung subió fotos de su estancia en Japón, y Taehyung compartió precisamente una donde Jungkook aparentó darle una palmada mientras él se inclinaba, me resultó bastante llamativo como para notarlo, porque una foto de Taekook entre tantas que subió lo hizo aún más especial, porque si ni siquiera pueden separarse incluso en los aeropuertos y siempre tienden a caminar cerca del otro, incluso si no ingresan juntos, puede demostrar que nada ni nadie los va a poder separar. Y dado que para el nuevo episodio de Run BTS, donde los chicos llegaron a una nueva casa a pasar tiempo y misiones juntos, inicialmente ellos tenían que elegir una habitación al azar para pasar los días que estarían ahí, y aunque al principio Taekook se sentó en extremos opuestos durante su reunión en la mesa, más adelante definitivamente veríamos su completa cercanía. Jungkook preguntó quién iría primero a elegir habitación, a lo que Jin dijo que debía ir el más joven del grupo, que en ese caso sería el propio Jungkook, pero dado que cuando Taehyung se dirigió directamente a Jin y le dijo que entonces él debía ir, eso terminó causando la risa de los miembros por la ironía de haber llamado el más joven al más grande de los integrantes. Entonces, mientras esperaban a que Jin eligiera su habitación, Jungkook dijo que definitivamente iría por la habitación que tenía 2 camas. Hobi preguntó que si elegiría esa en vez del cuarto que tenía 3, a lo que cuando Jungkook dijo que sí, y Hobi comentó que sería más divertido dormir con 3 personas más, Taehyung no pareció captar la indirecta de Jungkook para cuando dijo que los spoilers no eran divertidos, refiriéndose a que si Jungkook revelaba que quería la habitación de abajo con las 2 camas, todos sabrían que Jungkook estaría ahí, por lo que el hecho de que Jungkook lo dijera así no parecía divertido si lo revelaba ahí, siendo que en realidad Jungkook no lo estaba diciendo en serio, y por el contrario estaba intentando jugar con la mente de los demás, así que cuando Jungkook se acercó a él y le tocó el hombro para llamar su atención, justo cuando Taehyung se giró a verlo, Jungkook le dijo que solo estaba engañando a los chicos y que no era verdad su elección anterior, siendo que su expresión divertida al explicárselo a Taehyung había revelado lo adorable que le resultaba la inocencia de Taehyung para no captar alguna indirecta, y por más que los otros estuviesen hablando, su entera atención siempre lo tendría a Taehyung. Pero quiero que tengan presente esto, porque la indirecta de Jungkook al decir qué cuarto quería y haber sido una estrategia para que los demás pensaran que elegiría la de abajo, a final de cuentas Taehyung parecía ser el único que no comprendió del todo que Jungkook bromeaba con eso. De todas formas, ellos siguieron igual de juntos mientras los demás hablaban de las ventajas que tenían de dormir solos, siendo que más de uno quería hacerlo, y solo era cuestión de tener suerte, por lo que Taehyung dijo que viendo otros programas, las posibilidades de que alguno pudiera dormir solo eran altas, siendo que a pesar de que Jungkook ya se encontraba del otro lado para el corte, Taehyung siguió viéndolo a la distancia sin perder detalle, y a pesar de que fue a él a quien le dijeron que seguían a elegir habitación, extrañamente sus cuerpos terminaban buscándose sin siquiera evitarlo, pues siguieron igual de juntos en más de una eterna ocasión. Aunque cuando Taehyung dijo que también sería feliz si durmiera solo, instintivamente su mirada había buscado principalmente la reacción de Jungkook,
quien por el contrario expresó un ligero descontento al escuclarlo, pues al mirarlo de regreso, pero apretar los labios como si estuviera lejos de estar feliz con eso, hizo que la situación se volviera realmente graciosa. Probablemente Taehyung lo dijo para burlarse de Jungkook y bromear con lo que había dicho sobre tener un cuarto para él, pero al escuchar que Taehyung podría disfrutar dormir sin nadie a su lado, ya no pareció tan divertido para Jungkook, así que la expresión satisfecha de Taehyung definitivamente lo había dicho todo, siendo que cuando Jeongi dijo que si Taehyung durmiera solo, probablemente estaría mucho más cómodo, aunque la risa burlona con la que después se giró a ver a Jungkook como si disfrutara verlo perder en su propio juego de indirectas, fue suficiente para que comprendiéramos por qué estaban casi jugando con la paciencia de Jungkook, dado que lo único que podría molestarlo, y Jeongi tal vez era consciente de eso, era que Taehyung dijera algo como preferir dormir solo. Jungkook ni siquiera hizo el esfuerzo de comentar algo, a pesar de que Taehyung lo decía hacia él. Jungkook solo podría mostrar descontento y una fuerte frustración ante los comentarios sarcásticos de Taehyung, como si quisiera sacarlo de quicio, porque cuando él dijo en voz alta que sería muy feliz durmiendo solo, Jungkook simplemente pudo apretar los labios y rodar los ojos, totalmente en desacuerdo con eso. Porque esto definitivamente no es algo normal, más viniendo en un disgusto por saber que Taehyung preferiría dormir solo en vez de tener a alguien más. 뭐 혼자 자도 진짜 행복할 것 같긴 한데. 혼자 자면 오히려 진짜 편안하지 뭐. 너무 행복할 것 같은데. Pero a raíz del comentario de Jungkook para jugar con la mente de los demás y la poca comprensión de Taehyung al no notar que se trataba de una mentira, justo cuando Taehyung sí eligió la habitación de abajo con 2 camas, solo pudo encontrarse a Namjoon en una de las camas, siendo que cuando fue el turno de Jungkook al elegir y él pareció caminar hasta lo que había sido solo una estrategia en su juego, dentro de la habitación, Taehyung y Namjoon solo lograron hacer silencio, mientras afuera Jungkook iba directo hacia arriba, para conseguir la única habitación que no tuvo más participantes, por lo que cuando los demás miembros fueron a la habitación de Jungkook donde estaría durmiendo solo como tanto había querido desde el principio, Jimin recibió a Taehyung desde las escaleras mientras lo felicitaba por haber tenido el cuarto más lleno de la casa, pero al salir de su cuarto, Jungkook ya lo estaba viendo desde la distancia, siendo que cuando Taehyung se acercó a ver la habitación de Jungkook, él lo dejó pasar sin más demoras, seguro de que, aunque Taehyung preferiría haber dormido solo, quizá habría otra posibilidad, porque cuando Taehyung se quedó en el marco de la habitación y no pareció querer apartarse de ahí, tal vez podría considerarse algo mucho más allá. Lo interesante de esto es que cuando los chicos bajaron nuevamente al comedor a dialogar sus elecciones, Jungkook caminó hacia el lugar donde anteriormente estaba Taehyung, y a pesar de que era Hobi quien iba detrás de él, y pudo haberse sentado seguido de su silla, tal parecía que cuando Taehyung se acercó y fue directo a sentarse con Jungkook y Hobi, este último dejó que ellos se sentaran juntos al tomar la silla final y no la de en medio, dejando que Taehyung encontrara lugar al lado de Jungkook, y siendo uno de los actos más lindos para notar, porque lejos de ser quien se sentaría seguido de él, prefirió que terminaran igual que siempre junto al otro. Jin preguntó si dormirían los 4 en una habitación para 2. Hobi dijo que tendría que hacerlo como lo habían comentado, pero dado que cuando Jungkook pareció lanzar otra indirecta al decir que alguien no podría soportar dormir allí, Jin comenzó a burlarse de la expresión resignada de Taehyung, quien a diferencia de lo que los demás decían, no pudo comentar algo más allá de su confusión mientras tenía a Jungkook mirándolo tan fijamente. Y aunque Jungkook intentó defender a Taehyung diciendo que él mismo había dicho que estaría contento con más personas y tocaba su hombro tan lindamente para mostrar apoyo, al menos él aprovechó a tocar y palmear de más para defenderlo, solo porque Jin seguía burlándose de Taehyung y encontraba divertida su expresión, siendo que la explicación de Taehyung al decir que había escogido la de abajo fue porque era silenciosa. En realidad, alguien de ahí parecía saber las razones de por qué Taehyung no captó cierta indirecta, notando que de pronto encontraba agradable saber que Jungkook dormiría en una habitación tan grande y completamente solo. Más tarde, cuando Jin comentó una anécdota al haber compartido habitación y una litera con Namjoon, su propio espacio parecía un cortinero de tanta ropa que había colgado con el tiempo, lo que solo causó la risa de los demás, y una atenta mirada que sintió tan cerca de su cara. Y si las miradas nunca pudieran faltar durante todo este episodio, definitivamente tampoco lo hizo la atención que siempre prestaban hacia el otro, incluso cuando Jungkook proponía un castigo para el que perdiera en la próxima misión. Así que cuando Jeongi ganó contra Jungkook, él se preguntó qué le sucedía ese día como para perder de esa manera frente a los chicos, pero toda su atención había recaído en Taehyung, quien también le miraba de regreso.
y parecía que ambos habían ignorado momentáneamente quiénes estaban con ellos. Siendo que la manera en la que Jungkook buscó respuestas solo en Taehyun y en nadie más, me pareció una de las cosas más adorables y lindas de ver, porque demostraba a quién recurría primero si tuviera cierta frustración, y como Taehyun es su lugar seguro, definitivamente es algo que puedes asegurar aquí, ya que cuando Jungkook se sentó y se dictaminó que Jeongi no limpiaría, pero sí iría a decirles buenas noches, esto no fue algo que realmente pudiéramos ignorar más, y al tener a los equipos hechos, Jungkook no pudo evitar elogiar lo bien que jugaba Taehyun, a pesar del equipo contrario y lo había hecho algo mal, porque para él, todo lo que hacía Taehyun era definitivamente para celebrar, pues al ser su turno en la misión, Taehyun estaba seguro de que podría golpear a alguien con su almohada, incluso si no veía nada. Pero casualmente cuando Jungkook estaba intentando huir de él, Taehyun pudo golpearlo suavemente sin saber que se trataba de Jungkook, aunque la ayuda que recibió al quedarse en su lugar mientras Taehyun recibía puntos por su pérdida fue singularmente adorable, porque Jungkook definitivamente perdería sin quejarse, solo si se trataba de Taehyun, siendo que para el final, cuando rodearon a Taehyun y creyeron firmemente que lograrían vencerlo, cuando el juego se reanudó y Taehyun logró escapar, ellos solo pudieron golpear a la nada y quedarse con la sensación de que nadie podría ganarle a Taehyun, ya que las miradas, las molestias fingidas y todo lo que ellos lograron mostrarnos afianzaron aún más algo que ya no pueden ocultar.